Por favor, joven, me avisan ya si hay algún problema con el video o con el sonido. ¿Listo? A ver, entonces. ¿Cómo? Ah, caramba, ¿qué pasó? Hay alguna falla entonces acá. Bueno, volveremos entonces a nuestra teoría. Ya. De todas maneras, este video les voy a dejar en el aula virtual, ¿ya? Para que lo ya vean con más detalle. ¿Listo? Bien, vayamos entonces a... Bien. ¿Se ve, no? ¿Está bien? Bien, entonces hablamos de un procedimiento médico que se está realizando actualmente, ya con mucho énfasis ya en los últimos años, ¿no? ¿Y qué es el tamizaje neonatal? Es la aplicación de una serie de procedimientos para aplicar a determinados niños que nacen, ¿no? Aparentemente sanos, pero ¿cuál es el propósito? Identificar, ¿no? Con anticipación aquellos que pueden presentar algún signo, ¿no? Algún signo de padecer una determinada enfermedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque presentan un factor de riesgo. Antes no hacíamos esto, ¿no? Pero actualmente, visto entonces los avances que tenemos en la medicina, y también visto el incremento de enfermedades que no se había tomado en cuenta anteriormente, es que se realiza el tamizaje neonatal, ¿ya? ¿Cuál es la importancia entonces del tamizaje neonatal? Es una estrategia de salud pública, ¿no? Tal como hemos estado viendo en determinados temas, ¿no? ¿Y por qué? Porque permite identificar precozmente diversas patologías congénitas. Estamos hablando de prevención entonces, ¿ya? ¿Cuál es la característica común a estas patologías? ¿No? Es que, si bien dice su incidencia colectiva no es alta, el impacto de las secuelas es lo que nos importa. No, no es que haya casos aumentados de hipotiroidismo, digamos, de fibrosis, etcétera. No, sino que la importancia radica en las secuelas que van a presentar estos niños que padecen este tipo de enfermedades. No, no solamente al individuo, sino también a la familia y a la comunidad.
¿Qué es lo que van a ocasionar entonces estas enfermedades? Casos de discapacidad, secuelas invalidantes de gran costo social y económico. Bien. Esa es la importancia del tamizaje neonatal. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿No? Eso está determinado en la norma técnica sanitaria del MINSA del año 2019, la norma técnica de salud para el tamizaje neonatal de hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria, fibrosis quística, hipoacusia congénita y catarata congénita. ¿Ya? Entonces, los objetivos son dos. La detección precoz neonatal, cobertura del 100% de recién nacidos vivos en el área de población de cada centro de detección neonatal. Y si detectamos precozmente, haremos el tratamiento de estos casos detectados como positivos antes de iniciarse, o debe iniciarse mejor, antes del primer mes de vida. Bien. En algunos hospitales, como en el niño, que veíamos en el video, también están tomando en cuenta el tamizaje cardiológico, ¿no? Eso todavía no está contemplado dentro de la norma técnica del ministerio. Bien. Hablemos entonces por qué es importante el hipotiroidismo congénito, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? Es la situación resultante de una disminución congénita de la actividad tisular de las hormonas tiroideas. ¿Y por qué se produce esta disminución de la actividad biológica? Por dos mecanismos. Una producción deficiente, ¿no? A nivel hipotálamo hipofisario o a nivel tiroideo. Entonces, lo que se llama hipotiroidismo central o hipotiroidismo primario. Y la segunda causa, ¿no? La resistencia a la acción misma de las hormonas o alteración de su transporte en los tejidos llanos. Eso se llama hipotiroidismo periférico. No vamos a entrar mucho en detalle, ¿no? Sobre la enfermedad misma. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver en pediatría 2. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cuál es la importancia del hipotiroidismo congénito? ¿No? Tiene importancia en dónde? En el desarrollo intelectual. ¿No es cierto? Recordemos que las hormonas tiroideas son importantísimas en el desarrollo cerebral, tanto en la etapa prenatal como postnatal. ¿Y cuál es la consecuencia del hipotiroidismo congénito? Retraso mental, ¿no? Que es lo más frecuente. Por tanto, podemos prevenir nosotros el retraso mental que últimamente pues está aumentando, les digo, la casística de hipotiroidismo congénito. Muy bien. Entonces, este tamizaje neonatal se basa en que vamos a determinar el nivel de TSH en sangre. ¿Ya? ¿De dónde tenemos la sangre? Del talón de los recién nacidos, como lo vamos a ver luego. Y se deposita en cartulinas de papel de filtro, ¿no? El estudio de la confirmación de casos positivos o dudosos se realiza mediante la medida de los niveles séricos de T4 libre, ¿no? Habitualmente, o sea, ¿no? Está descendido, ¿no? Recuerden ustedes, en algunos casos puede ser normal, y de TSH que está elevado, ¿ya? Ambas determinaciones van a decir que sí, hay hipotiroidismo, ¿no? T4 libre descendido o normal y TSH elevado, ¿ya? ¿Qué más podemos hacer para determinar ecografía y gamografía tiroidea? Medida de la concentración sérica de tiroglobulina, determinación de título de anticuerpos antitiroideos y yoduria, que ya nos ayudan entonces a confirmar la etiología que hemos encontrado nosotros con el tamizaje neonatal. Bien, hablemos de la otra entidad, la fenilcetonuria, ¿no? Es el trastorno metabólico más frecuente. ¿Por qué se presenta fenilcetonuria? Por una alteración de la fenilalanina hidroxilasa, ¿no es cierto? Recuerden que esta enzima convierte la fenilalanina a tirosina en el hígado, ¿no? Con un cofactor que es la tetrahidrobiopterina, el BH4. Muy bien. ¿A qué da origen entonces el déficit de esta enzima de la fenilalanina hidroxilasa? Entonces, va a producir alteraciones estructurales del sistema nervioso central, interferencia en el proceso de maduración cerebral, en la migración de los neuroblastos y en la estratificación del córtex, ¿no? Además, entonces, todo ello va a condicionar que retraso también psicomotor, deterioro intelectual severos e irreversibles, ¿no? ¿Y cómo se puede prevenir la fenilcetonuria? Dieta pobre en fenilalanina, ¿no? Entonces, determinamos con precocidad que existe esta alteración, entonces tenemos que darle una dieta pobre desde los primeros días de vida y antes de que aparezcan los signos clínicos. Bien, entonces es la segunda entidad por la que realizamos el tamizaje. La tercera es la fibrosis quística, ¿no es cierto? ¿Cómo se caracteriza fibrosis quística? Anomalía exócrina, anormal viscosidad de las secreciones, ¿sí? Son espesas. Y entonces, de esta manera, es muy difícil que puedan ser eliminadas. Estas secreciones espesas se van acumulando en los conductos secretores, que va a ocasionar obstrucción pulmonar crónica, infecciones y alteraciones digestivas.
Muy bien. ¿Y por qué se produce fibrosis quística? Mutación del gen que codifica la proteína reguladora de la conductancia transmembrana, que está ubicada pues en el brazo largo del cromosoma, ¿no? Repito, todo esto lo vamos a ver con detalle ya en Clínica Pediátrica 2. Bien. Cuarta entidad metabólica, hiperplasia suprarrenal congénita. ¿A qué se debe la hiperplasia suprarrenal congénita? Ausencia o disminución de la enzima 21 hidroxilasa, que da lugar a qué? A un bloqueo en la síntesis de cortisol y aumento secundario de la síntesis de andrógenos y virilización del feto, ¿sí? Además, hay una entidad que se llama la entidad perdedora de sal, ¿no? Pérdida salina hacia las 2 semanas de vida. ¿Cómo se trata esto? Mediante hidroxicortisona, ¿no? Y va a permitir un crecimiento normal. Puede añadirse mineral corticoides. Eso lo vamos a ver en endocrinología, ¿ya? La determinación entonces de la 17 hidroxiprogesterona presenta una buena sensibilidad para el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, habrá que hacer la determinación de esta 17 hidroxiprogesterona en sangre seca obtenida de la punción del talón. Aquí, ojo, se debe recoger a partir de las 48 horas de vida para que tenga el máximo beneficio, ya que antes puede producir que falsos positivos. Entonces, muy importante también tomar en cuenta en qué momento vamos a hacer el tamizaje neonatal. Bien. Vayamos entonces ahora al tamizaje neonatal de hipoacusia congénita. Es muy importante, ¿no? Se debe hacer en todo recién nacido. Nosotros debemos evaluar la función auditiva, ¿no? Lo que se está empleando es la prueba de emisiones otoacústicas, ¿no es cierto? Antes de dar dados de alta, generalmente entre las 24 y las 48 horas de vida. Y si no fuera posible, ¿no? No ha sido posible que le hagamos esta evaluación, mm, no debe pasar más de un mes de edad. ¿Listo? Entonces, estas pruebas de emisiones otoacústicas van a evaluar, ¿no? La respuesta al oído interno o del oído interno al sonido. Hay una técnica para ello, ¿no es cierto? El neonato debe estar tranquilo, relajado y debe ser así. Hay que esperar que esté profundamente dormido para efectuar el procedimiento. ¿Ya? Entonces, necesitamos un ambiente que no haya mucha bulla, ¿no? Bajo ruido y además no se requiere sedación. ¿Ya? Es el procedimiento que realizan entonces en los grandes institutos, por si acaso, ¿ah? No es que nosotros aquí en el Hospital Niño Butrón, en Monje Medrano, estemos haciendo el tratamiento, no, no lo estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es referir a estos niños a los hospitales nacionales. ¿Cuál es el procedimiento entonces del tamizaje de hipoacusia? Es un aparato de evolución portátil. Se introduce una sondita en el conducto auditivo recién nacido y luego se introduce un sonido de bajo volumen. ¿Cómo responde la cóclea? Una emisión otoacústica. Pasa de vuelta al oído medio, al conducto auditivo, y tiene un aparato, ¿no? Donde se recepciona esta emisión, ¿no? Entonces, se hace la evaluación según los estándares y nos determina entonces cuál es la condición acústica del recién nacido. ¿Ya? Como repito, esto ya es de alta especialidad, ¿no? Y el tamizaje neonatal de catarata congénita. 4 aspectos consideramos acá. La inspección ocular, sí que es muy importante, como ustedes habrán podido ya determinar en vuestras prácticas, según lo que ha dicho vuestros profesores, cuán importante es el examen adecuado y preciso, completo del recién nacido. O sea, vemos la inspección ocular, el reflejo de parpadeo, el reflejo popular y el reflejo rojo. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes? En oftalmología lo habrán hecho, reflejo rojo o la prueba de Bruchner, o reflejo rojo retiniano en ambos ojos, ¿no? Hubiese visto lindo que veamos en el video, ahí se nota claramente, nos mostraba el doctor cómo es que se realiza esa prueba, ¿ya? Entonces, esta evaluación ocular permite, en primer lugar, tenemos que determinar los factores de riesgo, ¿no? Alteraciones visuales en familiares de consanguinidad directa, ¿no? Todo niño que tiene problemas, que haya tenido problemas retinianos sobre todo, es entonces necesario hacerle un tamizaje completo, en la mamá, el padre, etcétera, ¿no? Una historia de problemas médicos. ¿Cuáles son aquellos de los niños que presentan riesgos de alteraciones oculares? Los prematuros sobre todo, ¿no? O historia familiar de catarata congénita, glaucoma congénito, retinoblastoma y enfermedades metabólicas o genéticas. ¿Ya? O alteraciones como la ambliopía, el estrabismo, ¿no es cierto? Eso es relacionado con qué? Con consanguinidad directa. Entonces también es importante hacer una adecuada historia clínica, ¿verdad? ¿No es cierto? Tenemos que buscar esos factores de riesgo.
Recuerden entonces, yo espero que al final del curso ustedes hayan entendido cuán importante es determinar los factores de riesgo que presentan los niños para cualquier enfermedad. Recuerden lo que les dije en la primera clase. Siempre se pregunten, cuando tengan un niño que está hospitalizado, pregúntense, ¿por qué este niño está hospitalizado? ¿Qué es lo que ha sucedido para que se enferme? ¿Sí? Entonces son los factores de riesgo que ustedes siempre tienen que tomar en cuenta en pediatría, jóvenes. Bien. Y actualmente estamos hablando de lo que es el tamizaje ampliado, ¿no es cierto? O sea, espectrometría de masa en tándem, se llama el screening neonatal. O sea, la espectrometría, el EMT, es un procedimiento que nos permite identificar en forma temprana muchas más enfermedades metabólicas, ¿ya? Que van a poner en riesgo, pues, al recién nacido, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos un perfil metabólico que con esa gotita de sangre que hemos sacado de la piel, del piecito del bebé, se puede detectar al menos 32, dice, de los errores innatos del metabolismo. Fíjense, ¿no? Hemos visto que nosotros solamente hacemos 4 nomás, ¿no? Pero con este tamizaje ampliado detectamos hasta 32 errores, ¿ya? Trastornos del metabolismo de los aminoácidos, ácidos orgánicos, ácidos grasos de forma simultánea, ¿ya? Así tenemos, por ejemplo, valores elevados de aminoácidos específicos. ¿Qué nos indica? ¿No? Presencia de diferentes aminoacidopatías o trastornos en el ciclo de la urea. Las acilcarnitinas, ¿no es cierto? Que recuerde, son parte del metabolismo de los ácidos grasos, ¿no? Y otros ácidos orgánicos. Entonces, igualmente, las acilcarnitinas pueden presentarse hasta en más de 20 desórdenes congénitos, ¿ya? Dice que son consideradas catastróficas si no son detectadas en el periodo neonatal. El ayuno prolongado ocasiona la muerte en 25 a 30% de estos pacientes, ¿ya? ¿Cuál es cómo se trata entonces? Alimentación frecuente, evitando ayuno prolongado y lo que es de muy bajo costo. Esto es muy importante. Fíjense entonces cuánto ha avanzado el campo de la neonatología, ¿no? Lo que, por decirles, el siglo pasado, nomás hace 20 años, ¿no? Hay un salto tremendo en lo que es la neonatología, ¿no? Esto nosotros, pues, hace 20 años ni soñábamos hacerlo, ¿no? Ahora no, ya es parte de rutina de los grandes hospitales y algunos centros también en provincias, ¿ya? ¿Cómo tomamos la muestra para hacer el screening neonatal o el tamizaje neonatal? Lo primero, información, ¿no? Tenemos que informar a la mamá, papá o persona responsable y ellos tienen que dar el consentimiento informado. En cualquier acto médico, jóvenes, cualquier procedimiento médico, siempre pidan ustedes el consentimiento informado, informen para qué se está realizando este examen, ¿ya? Y los papás tienen que firmar la historia clínica que sí lo están aceptando. Segundo será la identificación y el registro del recién nacido y la madre, ¿sí? Higiene de manos del examinador y la colocación de guantes estériles, lógicamente, ¿no es cierto? Localización de la zona de punción, que lo vamos a ver luego. La preparación del área, calentar la zona durante 3 a 5 minutos, teniendo cuidado de no causar daño. Y por último, realizar la asepsia de la zona de punción con alcohol de 70 grados. Acá vemos entonces cómo estamos determinando el área de punción, ¿ya? Y cómo estamos realizando la asepsia de la zona que vamos a puncionar, ¿sí? Entonces tenemos el esquema de Blumfeld. La punción del talón con la lanceta en un solo movimiento rápido y seguro, en dirección casi perpendicular a la superficie del pie, en la cara, en la parte lateral del talón, ¿ya? Eliminamos la primera gota de sangre con gasa o algodón seco, ¿sí? Y luego recolectamos la muestra de sangre, ¿sí? En la tarjetita, en su papel filtro, teniendo cuidado de no tocar el papel de filtro ni antes ni después de la muestra. Rodeamos el talón, fíjense acá, con la mano, ¿no? Punzamos la zona seleccionada, es la porción más lateral, dice, por la porción más lateral de la superficie plantar del talón, y descargamos suavemente una sola gotita en cada círculo del papel filtro, ¿ya? Es sencillo, ¿no es cierto? Pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Entonces, esa es la forma en que nosotros vamos a recolectar la muestra. La gota de sangre debe caer en el centro del círculo indicado, ¿no es cierto? Estamos viendo acá, debe caer ahí en el centro mismo del círculo, ¿ya? Sin que se junte una con la otra y salgan del área. Verificar que una sola gota de sangre impregne el papel filtro por ambas caras.
¿ya? Cuidar que el papel filtro no toque la piel del niño. Alerta, ¿no? Realizar la hemostasia, dice en la zona de punción, presionando con algodón limpio y seco. Bien. La punción, repetimos, debe hacerse en la porción más lateral de la superficie plantar del talón. No debe exceder de 2,4 milímetros de profundidad. ¿Para qué? Para que no lesionemos el hueso. No debe hacerse en la curvatura posterior del talón. Recordemos una vez más, porción más lateral, ¿sí? No debe hacerse en sitios previamente puncionados, pues son potencialmente infectados. Y finalizando el procedimiento, debemos realizar el control de calidad de la muestra para determinar su envío o bien, si ve algún error que hemos visto anteriormente, tomamos una nueva muestra. ¿Qué hacemos con la muestra? Lo colocamos dentro de un sobre impermeable. O sea, no permitir el paso de humedad, el agua u otro líquido en un tiempo no mayor de 7 días. Entonces tenemos un medio de transporte que asegure un manejo adecuado, ¿no?, de esta muestra. Y en el menor tiempo posible enviarlo a los hospitales nacionales. ¿Ya? ¿Cuáles son las complicaciones de la punción entonces? La infección, ¿no es cierto?, en tejidos circundantes, la celulitis, los abscesos por mala asepsia, antisepsia, ¿no? Osteomielitis, pericondritis, ¿no? De repente el elemento punzante estaba inadecuado o estaba infectado, ¿no? Nódulos calcificados que normalmente desaparecen entre los 18 y 30 meses, ¿no? Pérdida de tejido en el sitio de punción, dolor, hematomas. Y otra es complicaciones por mala técnica, ¿no? Como la hemólisis de la muestra, por decirles, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay que estar entrenados para hacer esto del tamizaje, ¿ya? No es cosa del otro mundo tampoco, ¿no? Basta un poco de práctica y después ya son duchos en hacer el examen. Bien, entonces, eso es a grandes rasgos, muchachos, lo que querían, lo más importante. ¿Para qué hacemos el tamizaje neonatal? ¿No es cierto? Perdón. ¿Para qué? Tamizaje neonatal. ¿Y cuál es la importancia que vamos a darle al... permítame. La importancia entonces del tamizaje neonatal. Bien, entonces es lo que nos interesa actualmente. Luego, como repito, ya vamos con más detalle cada una de las enfermedades, ¿ya? Lo importante es que ustedes sepan cómo se realiza y qué es lo que van a hacer, cuál es el tiempo que van a emplear, ¿no es cierto? No más de 7 días, por si acaso. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bueno, ya, jóvenes, entonces con eso hemos terminado ya la parte de la teoría. Quiero darles algunas indicaciones ya respecto a la culminación del curso en la próxima semana, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuándo va a ser los exámenes? Vuestro delegado me pedía que pues que ampliemos un poquito el plazo, ¿no es cierto? Porque creo que tienen otros exámenes en los primeros días de la próxima semana. Hemos determinado con los médicos del departamento, con los docentes, que el examen teórico práctico lo vamos a dar el día 26, ¿no?, en el Hospital Regional Manuel Núñez Butró, ¿ya? Estará presente el doctor Villalta, el doctor Llanos, mi persona, y muy probablemente el doctor Carrió. El doctor Sánchez no va a poder estar porque está viajando a la ciudad de Lima. Bien. Por tanto, el día miércoles 26 tienen que estar ustedes, si es posible, a las 7:30, ¿ya? A las 7:30 de la mañana, el doctor Villalta les va a indicar qué paciente van ustedes van a evaluar y luego procedemos al examen, ¿no? Ya tenemos la autorización del hospital para que ustedes puedan ingresar este examen. Y el día 27, máximo a las 9 de la mañana, estamos dando el teórico, el segundo examen teórico, ¿no? De tal manera que a mí me da la oportunidad de poder realizar los promedios el resto de las horas, ¿no? Recuerden ustedes que el día 27 es el último día, jóvenes, es el último día para que ustedes puedan, o para que yo pueda elevar las notas al sistema. De lo contrario, la culpa va a ser mía, ¿no? Y lógicamente el castigo va a ser a mi persona. ¿Listo? No hay posibilidades de otro examen, recuperatorio, sustitutorio, etcétera. No, no, no hay ninguna posibilidad. ¿Listo?
Entonces, está bien claro, señor delegado, usted nuevamente haga recuerdo a sus compañeros que a las 7:30 del día 26 tienen que estar en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, ¿no? Yo estaré eso de las 9 de la mañana porque tenemos que un evento también y empezamos el examen. ¿Ya? ¿En qué consiste el examen? Digamos, ya se ha indicado, ¿no es cierto? Se les da un paciente, lo revisan, le hacen el examen físico y en base a lo que ustedes se encuentren, se realizan las preguntas correspondientes. No se les pregunta que la fisiopatología, etcétera, simplemente qué han encontrado en ese paciente. Por decirles, ¿no? Es un paciente de 3 meses que está pesando 4 kilos. Entonces ustedes dirán, pues hay problemas, ¿no es cierto? En el crecimiento, etcétera. Hacer el desarrollo es muy difícil, ¿no? Porque el desarrollo nos toma tiempo. Han visto ustedes en el centro de salud, ¿no? No vamos a hacer preguntas de desarrollo, pero sí van a hacer preguntas básicas. El doctor Villalta le gusta preguntar sobre la semiología, ¿no es cierto? ¿Ya? Lean semiología. A mí me gusta mucho hablar de lo que están viendo, lo que os he dicho, ¿no? Factores de riesgo. ¿Por qué ese niño se enfermó? Pues, ¿por qué está ahí? ¿Ya? Busquen entonces factores de riesgo. Vayan temprano porque de esa manera pueden prestarse las historias, ¿no? Y tomar mayores datos. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna duda? Ninguna. Bien. Bien, jóvenes, entonces igualmente ya algunos docentes ya me han enviado los trabajos, ¿no? Los artículos. eh, lo vamos a revisar con calma. Recuerden, la nota no la voy a poner yo, la va a poner el docente tutor. ¿Ya? Entonces, vale el 10%, imagínense, 10% de una nota final es bastante alta, ¿no? Si han hecho un buen trabajo, será pues adecuado. Y buen trabajo significa entonces que pueda ser presentado ese trabajo a la unidad de investigación de la facultad. Yo lo voy a presentar, el doctor Dante Hanco, que es el director de investigación, lo va a evaluar, ¿no? Verá entonces si cumple con las condiciones para que podamos nosotros, ¿qué le digo?, publicarlos. ¿Ya? Entonces espero que lo hayan hecho con la mejor calidad posible. ¿Ya? Que sean, Doctor, buenas tardes. sí, Disculpe. Doctor, recién acabo de unirme, no tenía señal y, doctor, tengo entendido que el examen va a ser el 26 o hubo alguna sí, modificación. es el 26 el examen teórico práctico. ¿Ya? El teórico Ah, práctico. A las siete y ah, media de la mañana les decía a tus compañeros que tienen que estar en el hospital. 7:30 de la mañana para que se les dé los pacientes. Van a ser por grupos, ¿no? ¿Ya? Supongo que van a ser los 5 grupos que ya tenemos, entonces a cada grupo se le va a dar su paciente. ¿Ya? Entonces tienen hasta las 9 de la mañana para hacer la historia clínica y a las 9 empezamos. ¿Listo? Eso nos tomará pues unas 2 horas por lo menos. ¿Ya? Y el día 27, les decía, a las 9 de la mañana vamos a tomar el examen teórico. Ya, de acuerdo a lo que tú has solicitado, ¿no es cierto? ¿Así fue, ya Piero? no, doctor, el día 27 tenemos examen de nutrición Ah, bueno, excelente. y, Bueno, y tomamos. el día 26 iba a ser sí, el Ya, examen. no, no hay problema, por mi parte no hay problema. Me da más opción todavía para que yo pueda hacer con calma los promedios. ¿Ya? O sea, el 26 hacemos todo. Teórico práctico y teórico más. ¿Ya? Listo, entonces hay una rectificación ahí. Muy bien. ¿Alguna otra duda Doctor, más? Sí, este, y siempre se va a dar el examen práctico, doctor. Es que eso como sí. estamos muy atareados estos últimos días, doctor, Eso sí, y más no bien, sé, jóvenes. faltaba algunos trabajos, doctor, para el establecimiento. También Discúlpenme, podemos apoyar jóvenes, yo he ahí. sido, he sido muy complaciente con ustedes, ¿no? Todo lo que me echaré, ya, muy bien. Tal fecha, ya, muy bien, listo. ¿Qué más? Pero esta vez sí, más bien no. ¿Ya? Eso está en el sílabo, ¿no es cierto? Está contemplado en el sílabo y tenemos que tomar el examen, porque a mí me van a pedir informe y su nota de teórico práctico, ¿dónde está? ¿No es cierto? A no ser por decirles que haya pues una paralización, bloqueos que no pueden venir a dar el examen. Esa sería la única, que les digo, justificación para no tomar. Pero de que tienen que darlo, jóvenes. No hay ninguna, que les digo, salvedad para que no lo hagan. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Así que no, ahí más bien no podemos negociar nada. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda más? Recuerden que hasta eso les hemos hecho caso. El examen iba a ser el 24. Me dijeron, no, que tenemos examen, que yo no sé de qué. Ya, listo, el 26.
Ahora el 26 también damos el teórico. Muy bien, van a estar tranquilidad, van a estar pues duchos, ¿no? No hay ningún problema. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso es todo. Ya espero que les vaya bien, es mi mejor deseo, ¿no es cierto? He tratado de ayudarlos lo máximo que he podido, ¿no? Sobre todo en esto de la recuperación de las notas o de las asistencias prácticas. Espero que no haya ninguno que esté debiendo esto, porque basta una inasistencia, no van a poder entrar al teórico práctico jóvenes, ni al otro examen, ¿ya? Entonces, ojalá que les vaya bien, repito. Conmigo va a ser ya la última oportunidad que nos estemos ya viendo así como docentes y estudiantes, ¿no? A partir del próximo año yo me paso ya a la parte administrativa exclusivamente de la facultad, ya no voy a hacer docencia misma con ustedes, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos eso, no? Porque estamos viendo que la facultad tiene ciertas falencias en este campo. No hay, digamos, docentes que se dedican exclusivamente a lo que es gestión de la Facultad de Medicina. ¿Ya? Entonces, somos varios médicos ya que ya nos hemos jubilado pues, en el sector salud, nos dicen con mucho cariño los dinosaurios, ¿no? Bueno, es así, yo también hacía lo mismo, ¿no? Cuando estaba en la edad de ustedes también decía, ¿y cuándo se irán estos doctores? ¿No? Ya están, ya está tiempito, ¿por qué no se van? ¿No? Pero vemos entonces que en la evolución del médico, como médicos, se llega pues a esa etapa, ¿no? Es una etapa que les digo, no hemos llegado nosotros, muchos somos 5 o 6 docentes antiguos, que nos permite decir pues que sí, ¿verdad? No hay que dejar paso a la gente joven para que vayan ustedes a los hospitales, vean las últimas técnicas, etcétera. Pero hay otra cosa que es la experiencia misma que nos ha dado todos esos años de trabajo, que nos permite visualizar con mayor claridad, les digo, con mayor claridad, cómo se debe conducir a una institución. Y eso es lo que queremos, ¿no? Queremos una facultad de medicina renovada, fuerte, que sea reconocida, que tenga pues todos los elementos que nos permite decir es una facultad de medicina licenciada y acreditada. Estamos en ese proceso, jóvenes, de acreditación y licenciamiento, ¿no? Es por eso que no he podido estar yo con ustedes este semestre en la totalidad, solamente guiando, nomás que no, o monitorizando cómo estaba desarrollando las actividades. Ya, jóvenes, entonces, lo que queremos es, repito, tener una facultad que la universidad misma, la UNAPU, ¿no? Se dé cuenta que la facultad de medicina debe ser una de las primeras, por no decir la primera, ¿no? ¿Ya? Y actualmente no es así. No nos consideran. Nos han estado apoyando por el proceso de licenciamiento, que ha quedado trunco, ¿no? Ustedes deben saber, ha quedado trunco por el momento, pero eso no significa que no tenemos que completar todos los indicadores. Y esa va a ser nuestra tarea principal por parte de quien de lo que ya estamos, pues ya tenemos bastantes años, ¿ya? Y no solamente eso, ¿no? ¿Qué está faltando en la universidad también, jóvenes? Está faltando lo que es investigación. Y a eso nos vamos a dedicar, ¿no? Entonces, repito, ¿no? Los viejitos, los dinosaurios, etcétera, tenemos también un papel muy importante que cumplir actualmente con la facultad. Muchos se van, irán, al año sí se van a ir, de los 6 que estoy hablando se irán pues la mitad, ya se retiran de la universidad, ¿no? Si queda alguno, esa va a ser la tarea, ¿no? La tarea que vamos a ejecutar. Así que chicos, ya nos vamos a ver en Pediatría 2, simplemente recomendarles eso, ¿no? Estudio, estudio, estudio y más estudio, dedicación y más dedicación. Ya jóvenes, muy bien, entonces el día 26 nos estamos viendo, ¿ok? Doctor, disculpe. Bien, bien por ser primero, última clase. Bien, gracias por sus enseñanzas, doctor, y por los consejos también. Hemos estado a gusto también con sus enseñanzas y todo lo que pasó a nosotros en este semestre, ¿no? Doctor, bueno, eso por una parte, y por otra parte quería decirle también, comprendí mal sobre la fecha del examen, doctor, y quería rogarle si es que se podía quedar como la fecha de antes, ¿no? El 27 de este mes, el examen teórico, y el práctico ya podría ser el 26, doctor. Sí, el 26 sí, definitivo, ¿no? Porque hay los doctores que digan el 24, pero creo que tienen ustedes otro examen, ¿no? Ya, entonces, el 26 sí, de todas maneras. Era la propuesta inicial, pues el 27, ¿no? El teórico, el examen teórico. No ¿A qué hora van a dar ustedes nutrición? ¿Tienen idea? Eh, Aún no acordamos la hora, doctor. Ya, Eso más le voy a indicar y de acuerdo a eso también damos el examen. Pero el examen
Va a ser por la mañana el de nosotros de pediatría, doctor, pienso Sí, yo, tiene que o ser en la puede ser por mañana. la tarde. No, ya no puede en la tarde, ya no se puede, ¿no? Ya tiene que ser antes de Sí, las como 12. tienen que subir notas, Yo doctor. quisiera De que sea a las 8 o 9 de la mañana, ¿listo? De manera que toda la mañana esté trabajando los promedios. Un poquito tranca, ¿no? O sea, imagínense, teórico vale el 40%, hay que sacar el 40% de la nota que usted saca. Las prácticas valen 25%, hay que sacar 25%. El teórico práctico vale 25%, listo, y el trabajo vale 10%, imagínense, son 4 notas que tengo que tabularles, ¿no? Entonces, y después sacar los promedios, sumar, restar, dividir, etcétera, ¿ya? Porque los docentes son muy exquisitos, les digo, dice, a ver, ¿cómo ha sacado los promedios? Tengo que enviarles los promedios, cómo se ha sacado, ¿no? Ya, muchachos, entonces quedaremos de una vez la hora, Piero, por favor, a las 9 de la mañana, ¿está bien? Sí, sí, doctor, a las Ya, 9 está bien, a a las las 9 9, está bien. ¿verdad? Sí, pero por favor tienes que conseguir, yo también voy a hablar, que tengamos una hora disponible, pero creo que es feriado ya el 27, ¿no? Eso también entonces tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Tiene que ser presencial, jóvenes. De lo contrario, el otro grupo se va a quejar, ¿no? Así, ¿por qué pues, a ellos les toman virtual y a nosotros presencial? Y no debe ser así, ¿no es cierto? Todos iguales. Ya, muy bien, muchachos, muchísimas gracias, más bien mis disculpas. Hubiese querido estar más tiempo con ustedes, transmitirles toda la experiencia de tantos años de docencia y de trabajo en pediatría, ¿no? Hay muchas cosas que uno aprende en la vida, muchachos, con el quehacer diario, con el, ¿qué les digo? Con el trato diario con 10, 20, 30 niños, ¿no? Ahí se aprende mucho más que en el texto, mucho más que en la residencia, mucho más que en los trabajos, etcétera. ¿Ya? Y eso era mi intención, transmitirles como decía la doctora de JAE, los tips. ¿Cuáles son los tips, doctor, que usted tiene, ¿no? En cuanto a la atención del niño? Me hubiese gustado mucho, les digo. Bueno, pero cualquier cosa que ustedes, si alguna vez quieren algo de pediatría, no duden entonces en llamar, ¿ya? Muy bien, muchachitos, mucha suerte, ¿ya? Y muchas gracias por todo lo que ustedes me han acompañado, han colaborado bastante, ¿no? En las actividades que hemos tenido en el centro de salud. El personal del centro de salud está muy agradecido. El director esta mañana me encontré, me agradeció por la participación de ustedes el día domingo. Y es así, ¿no? La Facultad de Medicina tiene que llegar a todos los ámbitos, ¿no? Porque es lo que ustedes han hecho, no solamente ha quedado ahí en el centro, eso ha llegado hasta los oídos de la Dirección Regional de Salud, ¿ya? El doctor Cornejo me llamó en la mañana y me dijo, pues muy bien, ¿no? Que era necesario que sigamos participando de esa manera, apoyando las actividades preventivo-promocionales. Ya, chicos, hago llegar a ustedes esa felicitación, reconocimiento del director de JAE y el director de la red de salud Puno también, ¿ya? Muchas gracias, muchachos. Entonces, hasta una próxima oportunidad o ya nos veremos en otras circunstancias, ¿ya? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias.